Su programa siempre dos maravillosas personas, queridos amigos de Fórmula Hit, Pepa Rul y Luis Pablo Núñez aquí en Fórmula Hit. Y por supuesto en un momento la bienvenida. La semana pasada tuve el honor de verdad de poder escuchar a Pepa Rul y digo escucharla y sobre todo creo poder poner atención a ese momento especial, a esa reflexión, ¿verdad? Con ese pensamiento de que solo pueden tener estas mujeres tan maravillosamente dotadas de sabiduría, filósofas y mujeres extraordinarias y yo creo que nos dio un momento muy pero muy especial nuestra querida Pepa Rul y por supuesto Luis Pablo Núñez con la poesía de la noche. Y es así que el día de hoy Pepa Rul ya está con nosotros y por supuesto le damos como siempre la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepa? Un abrazo inmenso. A ver si... Hola. ¿Qué tal, Sí, Pepa? hola, Leonor. Te escucho Pues perfecto, ¿eh? muy bien. Pues encantada de estar de nuevo contigo en la noche del lunes y con todos nuestros amigos que tienen la amabilidad de escucharnos. A todo esto, Pepa, la semana pasada nos moviste el corazón, el alma y, ¿por qué no, los pensamientos? ¿No? Es que lo que no podemos es retraernos y quedarnos ahí como simples observadores, ¿no? El poder escuchar a través de la poesía y, por supuesto, con semblanzas como la de la semana pasada, nos dejaste esa huella perenne de que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que seguir siendo voz de aquellos que se fueron sin ser escuchados, como tendría que haberse escuchado en ese momento el lamento de aquellos que partieron, que ya no están, que, en fin, maltratados hasta el agonismo. Y es así que Pepa Rul siempre nos mantiene, creo yo, que con esa posibilidad de entregarnos justamente eso, sabiduría, reflexión, investigación a través de tu larga trayectoria ya como investigadora de diferentes temas vinculados al judaísmo. Así que el día de hoy, como siempre, no sé si habrá poesía antes o después, pero siempre abiertos a escucharte, mi querida Pepa. Pues, Leonor, efectivamente, bueno, yo me emocioné el otro día y me seguiré emocionando cada vez que hagamos un ejercicio de recuerdo de aportar un conocimiento que muchas veces a lo largo de la historia ha habido en muchas personas, pero que se ha quedado ahí, ¿no? Y claro, que nos tiene que remover. Entonces yo de nuevo te estoy muy agradecida a ti y a No, todos los ya, oyentes, ¿eh? que nunca, jamás, los agradecidos nosotros, todos, la Bueno, audiencia y quienes te hablan. Y la semana bueno, pasada casi que hemos quedado en deuda, porque claro, habría que mencionar a muchísima gente en ese holocausto horroroso y reflexionar sobre esa gente que pasó, que dejó su huella a través de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que hay mujeres también que están vinculadas a esta fuerza y a esta corriente que en este siglo XXI todavía se siente y se sentirá siempre, y si ha quedado latente dentro de tu exposición, nosotros estamos ansiosos de poderte escuchar, mi querida Pepa. muy bien, muy bien. Pues mira, Leonor, como efectivamente lo que estuvimos viendo era a dos grandes pensadoras, sobre todo Hannah Arendt, de origen alemán, que decía que muchas veces el problema, el mal, podía ser resultado de que las personas se negaban a pensar, ¿no? Entonces yo creo que esto sigue siendo un tema de mucha actualidad y aunque hoy ya no vamos a hablar en concreto de la cuestión de la Shoah o el Holocausto, porque ya lo hicimos el otro día, pero sí se nos quedó en el tintero una filósofa también de aquel momento, muy importante, que nos va a ayudar a reflexionar y a pensar, pero esta vez sobre lo que es la libertad del ser humano, la esclavitud del mundo contemporáneo, y vamos a tener un poema, pero yo me gustaría presentar a esta inmensa mujer de nuevo. Claro que sí. Y que no se nos quedó un poquito atrás por falta de tiempo. Entonces, si te parece bien, pues voy a comentar un poquito sobre ella y luego ponemos un poema, en este caso de Luis Pablo Núñez, de nuestro querido compañero también, que él se encarga de la parte de Claro. recitar poesía
Algún día nos hablará también. Pero bueno, de momento está ahí, ¿no? En las bambalinas, vamos a decirlo así, pero participe igualmente. No, Entonces, tras las bambalinas, pero haciendo, bueno, de esa noche algo espectacular a través de su poesía y su voz. O sea que exacto, no, que nada, está ahí él también en primera línea y aunque no esté en directo, invitado estará está, siempre para no, para cuando se anime Pepa por Rul. supuesto, por supuesto. Y Y además está en la preparación de lo que hacemos. Entonces, muy él tiene bien, un poema que se llama precisamente Reflexión, y ese es el que me gustaría que perfecto. escuchemos hoy porque viene al hilo de lo que vamos a ir hablando. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto, Pepa. Entonces, la poesía es de Luis Pablo Núñez, ¿verdad? Sí, pero antes me gustaría a mí contextualizar, Claro, claro. explicando un poquito quién era Simone Weil Ujú. y comentar un poquito sobre ella. Si te parece, pues vamos a ello. Simone Weil queda pendiente, en un momento hablará Pepa sobre ella y lo que tú quieras, o antes o después de la poesía, lo que tú digas. No, yo preferiría La poesía. hablar un poquito Ah, antes genial, y genial. después ya pues Vamos a conocer a podemos la Simone Weil poesía. a través de Pepa Rul. Pepa, te Muy bien, escuchamos. muy bien, estupendo. Pues mira, Simone Weil nació en París en 1909 y de familia judía también asimilada, y ya lo explicamos el otro día, que bueno, no practicaban el judaísmo, eran liberal, y fíjate que su hermano va a ser el gran matemático André Weil, con una excepcional inteligencia que ella va a admirar y tratar de imitar toda su vida, ¿no? Bueno, estudió filosofía y empezó posteriormente a una lucha a favor de los obreros. Ella llegó a ser obrera también en dos fábricas muy importantes, la Renault, entre otras, y también trabajó en alguna granja o viñedo. Y esta experiencia, que le va a suponer un sufrimiento físico importante, fíjate, también le supuso una fuente de conocimiento y el entender que había una lucha entre la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿no? Y también se da cuenta de la situación de alienación o de cosificación de los obreros en las cadenas de producción de la época postindustrial. Bueno, ella va a estudiar los totalitarismos también y huye de la invasión nazi, también como lo hizo Hannah Arendt, yéndose a Nueva York con su familia. El hermano Andrés se los llevó para allá. Bueno, pues fíjate que cuando llega a Estados Unidos ya no se conforma y no puede ver que en Europa las cosas están tan mal y vuelve. Y fíjate a dónde vuelve, pues a luchar en las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, que le va a dar pie a ella a tener su propia versión sobre esta guerra, ¿no?, tan terrible que tuvimos aquí en España. Y bueno, incluso se acerca al catolicismo de forma parecida a la otra filósofa de la que hablamos, Edith Stein, pero no llegó a convertirse. Ella decía que un cambio de religión es para el alma como un cambio de lengua para un escritor. Entonces no quiso llegar a convertirse. Fue también muy crítica con el pueblo judío. Y dijo que ella, en sus palabras de ella, decía que era el veneno del desarraigo. Fíjate, este desarraigo del pueblo judío, pues bueno, ella no lo veía con buenos ojos. Y murió muy joven, con 30 años, de una tuberculosis, pero es que además ella se dejó morir de inanición. O sea, mujeres con una fuerza en su forma de ver la vida y realmente determinadas, ¿no? En este caso ella pues decidió, por todo lo que había vivido, pues no quería seguir viviendo. Bueno, pues nada, trabajó para entender la desdicha y el sufrimiento humano y ver cómo la fuerza y la violencia del poder pueden hacer tan desdichadas a las personas de a pie, ¿no? Y bueno, pues nada más, quería decir que ella también piensa, fíjate, que el remedio frente a la desdicha, decía, es la belleza, y apuntaba a la poesía, precisamente, por eso me gustaba, pensé también que era Ujú, idónea para este espacio, ¿no? ujú. Porque ella, una frase que dice es, el pueblo tiene necesidad de poesía tanto como del pan. Y también decía que el único recurso para sobrevivir en la fábrica es sumirse en la inconsciencia, conservar la lucidez, la dignidad que conviene al ser humano, es condenarse a vivir al borde de la desesperación. Por lo tanto, ella decía que en una situación tan extrema, pues el no pensar, sí, ahí era una forma de no sufrir, ¿no? Y sobre su trabajo en la fábrica de Renault,
Dice, allí recibí para siempre la marca de la esclavitud. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Claro, ella dice, realmente hoy en día, bueno, en aquel momento, en esas fábricas, en esas cadenas de producción donde pasaban horas interminables los obreros, pues para ella lo veía claro, era una forma actual de ser esclavos, ¿no? Y esto, pues la verdad es que nos va a dar pie a poder también compartir el poema que viene a continuación, porque es como un pensamiento continuo, ¿no? También quería yo terminar comentando lo que ella opina de la Guerra Civil Española, aunque no vayamos a entrar en esa parte, pero sí que sus palabras creo que nos pueden hacer también pensar, ¿no? Y dice, ella hace un escrito que se llama Reflexiones para molestar. Es una filósofa, filósofa para molestar. En toda la palabra, realmente, hasta el momento. Claro, para levantar conciencia, ¿no? Exacto. Y denuncia, y estas son palabras suyas, la mentira organizada desde el 18 de julio de 1936 en España. En otro artículo dice, habrá que engrasar los borceguíes, que son unas botas que usaban el ejército, y advierte del peligro de transformar una guerra civil en una guerra internacional. Y dice de nuevo, dejé España con intención de regresar más tarde. No he hecho nada, no sentía ninguna necesidad interior de participar en una guerra que no era, como al principio me había parecido, entre campesinos hambrientos, propietarios terratenientes y un clero cómplice, sino una guerra entre Rusia, Alemania e Italia. Ahí nos lo deja. Qué bien lo deja y qué buena reflexión a esta hora de la noche. Y claro que nos deja pensando y claro que uno tiene que seguir escarbando para que no se repitan estas malas historias en la historia del mundo. Claro, mira, para ser libre o intentar serlo, que no es nada fácil, es muy importante entender qué es lo que nos esclaviza. Entonces, por eso, tanto la reflexión de Simone Weil como el poema que ahora vamos a escuchar, creo que nos pueden ayudar un poquito a tener este pensamiento. Poema Reflexión, Luis Pablo Núñez. Reflexión, del poemario Estupor. Aturdido, perdido en esta inmensa noche oscura de la nada, somnoliento, lejos de mi tierra y en silencio, solo, con el fondo apagado de los coches que se alejan y del viento sensual que susurra a mis ventanas, lascivo, rendido, pues, en esta hora sin luz, me pregunto por el sentido de la vida. O de la tuya, borracho, que regresas a casa dando voces inconexas, o de la tuya, ejecutivo insomne, que trasnochas a las 3 menos cuarto de la mañana para acabar tu informe, o de la suya, empresario rico que duerme ajeno a todos. Me pregunto, decía, una vez quitado el disfraz de la sociedad en que vivimos y apagada la mascarada de este enorme reloj que alimentamos cada día, ¿cuándo acabará el eterno juego de ajedrez de la rutina que mueve mi voluntad como una pieza? Me pregunto dónde están ahora los campos de trigo que se mecen rendidos al viento por la mano del agricultor que les dio vida. Me pregunto por el tiempo sin tiempo de ese niño dormido en la cuna, arropado por su madre. En otros tiempos, la esclavitud marcaba a los hombres al fuego y dirigía sus caminos con cadenas. Hoy, en cambio, somos esclavos de nuestro poco tiempo, de nuestro poco dinero, de nuestros muchos coches, de nuestras viejas casas, de lo tuyo, pero no lo mío. Y por eso, en esta hora tranquila en que todos duermen, pienso en si hace falta más, en si todo lo que tengo basta, o en si debo, yo también, dejarme caer en ese abismo del que cree tenerlo todo y no tiene nada.
tremenda reflexión y el egoísmo hay que verlo realmente de lejos para poder justamente hacer todo lo contrario a lo que siempre estamos de alguna manera constantemente preocupados, ¿no? Estamos preocupados por tanto materialismo, por tantas cosas banales. Y esta poesía lo dice todo. Pepa, no sé si estás ahí o estoy sola yo por aquí. Yo estoy. Qué maravilloso poema, Pepa. Maravilloso, claro, sí. Totalmente. Es que Luis Pablo Núñez, él hace una poesía pues de reflexión, de filosofía, y bueno, pues comparte estas ideas que la verdad nos pueden ayudar mucho, ¿no? Realmente pues está diciendo, fíjate que esta señora Simone Weil, estamos hablando que es del principio del siglo XX, ¿no? Y un poeta joven, porque Luis es joven, y actual, de otra forma, pero al final está también, ¿no? Dando un toque de atención. Cuidado, que somos esclavos de las muchas casas, de los coches, de aquello que es material, ¿no? Y no nos damos cuenta de que en la vida pues hay muchas otras cosas, sobre todo hay una libertad. Entonces está bien tener una casa, tener un coche, claro, ¿no? Claro que sí, pero no que ese sea el objetivo de nuestra vida, porque al final nos distrae a cada uno de aquello que de verdad queramos hacer o pensamos que venimos a hacer aquí, ¿no? Entonces esas son formas modernas de la esclavitud que yo creo que estaría bien, ¿no? Que lo pensemos. Y también este poema, fíjate que dice, una vez quitada la mascarada, ¿no? Lo de mira, estamos en tiempos de carnaval, precisamente. Quitada la careta, quitada la máscara, ¿no? Nos ponemos una máscara, en realidad, ¿somos lo que queremos ser, de verdad? ¿O somos aquello a lo que nos va llevando el destino y una sociedad que nos guía, ¿no? Pues siempre hay que pararse un poquito, que sobre tener un todo, poquito de sentido Pepa, crítico. Sobre todo en estos tiempos. Es Por que, eso. y ya es que tenemos que poner un alto. Y creo que qué bueno fuera si existiera una cadena, ¿no? de mensajes o de programas o de gente preocupada como ustedes, como tú, como Luis Pablo, como la gente que colabora en nuestros programas, para que se difunda más y la gente, porque la gente joven está, bueno, viviendo en su planeta yupi, y la verdad es que no tenemos que ser más conscientes que claro que hay jóvenes que despiertan y que tienen la veracidad y la mente activa, obviamente sí que los hay, ¿no? Pero hay mucho de lo otro, que está enfrascado justamente en esos componentes que no queremos. Y claro. Venía a mí, permíteme, pero es que si no lo digo me muero. Ya me conoce yo. Pero es que, ¿sabes qué? Cuando ha terminado Luis Pablo, ha venido a mí mi abuela, que era genial cada vez que nos dedicaba un llamado de atención. Cuando veía ese egoísmo y nos veía a una de mis hermanas o a mí misma, ¿no? Más egoísta que la otra, decía... en plan llamado de atención, ¿no? Decía, claro, lo mío tuyo, procura que no te falte. Y entonces yo me quedé con eso. Siempre decía, no tengo que, o sea, era una manera de reflexionar cada vez que me ganaba, ¿no? Porque cuando estamos en plena adolescencia, efervescencia, lo queremos todo e inmediatamente que se cumplan nuestras metas, ¿no? Y no, siempre tenía en mente eso porque claro, no es así, la vida no es así. Y esta poesía realmente, Pepa, tanto como tu labor y como Luis Pablo con su sapiencia y también su imaginativa para crear poesía, nos hacen realmente reflexionar. Así que todos no deberían por ningún motivo perderse este tipo de reflexión. Además, como decías tú hace un momento, pues qué bonita y qué bien, ¿no? Esa manera de poder reflexionar si no es con poesía. Así que... Poniendo belleza. Exacto, belleza. Esa fue la palabra. Este poema, Leonor, fue el primer poema al que yo le puse música. Preciosa además. Justo al principio del confinamiento, de sí, verdad. Lo recuerdo. Entonces, te lo iba a decir y me quedé ahí porque estaba dudosa.
pero no pierde vigencia, No. porque son reflexiones, no pierde vigencia. Y bueno, todo lo que ayude al hombre, que también lo hablábamos el programa anterior con el poema de Shlomo Abayu, de cómo ese hombre judío había recuperado su dignidad. Fíjate que aquí Simone Weil, también está abundando en la cuestión de la dignidad, de que las personas se alienan y pierden la dignidad y hay que recuperarla, ¿no? Entonces son cuestiones que no se hablan mucho de ellas, porque y el egoísmo, pues la cadena de producción, una cadena de producción es tratar a las personas como cosas, ¿no? Entonces lo que tú dices, ¿no? O lo que decía tu abuela, de lo mío pero no lo tuyo, ¿no? O sea, yo voy a explotar a los demás y me da igual. Bueno, esas cuestiones, es verdad que ya las cadenas de producción, no, porque estamos cayendo, ¿no? La era industrial ya ha caído y ahora estamos en otra era diferente del conocimiento, con todo lo convulso que esto está haciendo, pero realmente los principios, los valores que tenemos que tener los seres humanos, yo creo que hay que intentar que estén ahí. Así es. Precioso, precioso momento, mi querida Pepa Rull, y justamente ya 21:29, pues, ¿qué te puedo decir, mi querida Pepa? Que agradecida inmensamente, poesía hermosa, y permíteme, te voy a despedir de una manera muy especial, primero dándote las gracias tanto a ti como a Luis Pablo Núñez, y te despido con esta poesía, poema reflexión, una vez más, por favor, que me ha quedado ahí latente. Ya sabes, hasta la próxima semana. No sé si quieres decirnos algo más, Pepa. Bueno, pues como siempre, evidentemente que agradecer muchísimo tanto a ti, a Leonor en la noche, el espacio en el cual nos permite participar. A don Roberto Bojados. A nuestros amigos, a don Roberto, a Fórmulas y Radio Castellón, claro que sí, a nuestros amigos. Y bueno, pues esperar que ya para el lunes próximo iremos haciendo diferentes tipos de poesía, tú lo sabes, de poemas, y los unimos a ciertas reflexiones. Maravilloso. Y bueno, pues mientras nos quieran escuchar, aquí estaremos. Aquí estamos atentos, Pepita Rull. Permite que te lo diga con mucho cariño. Pepa, sí, no hay problema. Pepa Rull. Bueno, nos despedimos de esa manera, entonces, ¿me permites? Poema, claro, reflexión. Sí. Muy bien. Reflexión del poemario Estupor. Aturdido, perdido en esta inmensa noche oscura de la nada, somnoliento, lejos de mi tierra y en silencio, solo, con el fondo apagado de los coches que se alejan y del viento sensual que susurra a mis ventanas, lascivo, rendido, pues, en esta hora sin luz, me pregunto por el sentido de la vida. O de la tuya, borracho, que regresas a casa dando voces inconexas, o de la tuya, ejecutivo insomne, que trasnochas a las 3:15 de la mañana para acabar tu informe, o de la suya, empresario rico que duerme ajeno a todos. Me pregunto, decía, una vez quitado el disfraz de la sociedad en que vivimos y apagada la mascarada de este enorme reloj que alimentamos cada día, ¿cuándo acabará el eterno juego de ajedrez de la rutina que mueve mi voluntad como una pieza? Me pregunto dónde están ahora los campos de trigo que se mecen rendidos al viento por la mano del agricultor que les dio vida. Me pregunto por el tiempo sin tiempo de ese niño dormido en la cuna, arropado por su madre. En otros tiempos, la esclavitud marcaba a los hombres al fuego y dirigía sus caminos con cadenas. Hoy, en cambio, somos esclavos de nuestro poco tiempo, de nuestro poco dinero, de nuestros muchos coches, de nuestras viejas casas, de lo tuyo, pero no lo mío. Y por eso, en esta hora tranquila en que todos duermen, pienso en si hace falta más, en si todo lo que tengo basta, o en si debo, yo también, dejarme caer en ese abismo del que cree tenerlo todo y no tiene nada. Realmente inmenso, Luis Pablo Núñez y nuestra querida Pepa Rull. Muchísimas gracias, Pepa. Poema, reflexión. Y no me imaginé, pues,
que me recordara este poema maravilloso. También a mi abuela Leonor Moncayo Ordóñez, hasta el cielo, 1000 besos para ella. Sí, porque lo decía de esa manera cuando nos llamaba la atención. Mío tuyo, procura que no te falte, ¿no? Y de ahí venía el llamado de atención, porque nos veía jalonear las cosas, los juguetes, en fin. Tanto ella, Leonor, como mi abuela Eva. Era una de sus maneras de llamarnos la atención. Bueno, pues mi querida Pepa, un abrazo para ti. Y en un momento ya la señora Maruxa Oñate, que también viene con esa voz.